Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, el lugar donde las estrellas turcas brillan con más fuerza que nunca. Estamos encantados de tenerlos de nuevo por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sabemos que les apasiona, un tema que ha generado olas de interés y especulación, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esos dos nombres que resuenan en cada rincón del mundo del entretenimiento turco y más allá. Hemos estado siguiendo de cerca cada movimiento, cada entrevista, cada publicación en redes sociales, y finalmente tenemos algunas actualizaciones jugosas que compartir con ustedes. ¿Qué ha dicho Kerem Bürsin sobre Hande Erçel ahora? Prepárense porque las respuestas podrían sorprenderlos. Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de información, les pedimos un pequeño favor. Si son nuevos por aquí o incluso si son veteranos que aún no lo han hecho, los invitamos cordialmente a suscribirse a nuestro canal. No se arrepentirán, aquí encontrarán las últimas noticias, chismes, análisis y mucho más sobre sus actores turcos favoritos. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Bien, sin más preámbulos, vayamos al grano. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre ha sido un tema de fascinación para los fanáticos. Su química en pantalla en la exitosísima serie Sen Kalkam fue innegable, y esa química, como todos sabemos, trascendió la ficción y se convirtió en una hermosa relación en la vida real. Durante su tiempo juntos nos regalaron momentos adorables, demostraciones públicas de afecto y una conexión que parecía indestructible. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas cambiaron. Su relación llegó a su fin, dejando a muchos fanáticos con el corazón roto y preguntándose qué salió mal. Desde su separación, ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal, enfocándose en sus carreras y proyectos individuales. Pero por supuesto, el interés público nunca ha desaparecido. Cada palabra, cada gesto, cada aparición pública es analizada minuciosamente en busca de pistas sobre cómo se sienten el uno con el otro. Y es precisamente aquí donde entramos nosotros. En los últimos días, Kerem Bürsin ha estado dando algunas entrevistas con motivo de la promoción de sus nuevos proyectos. Y como era de esperar, la pregunta sobre Hande Erçel siempre surge, ya sea de forma directa o indirecta. Ahora, es importante señalar que Kerem siempre ha sido muy respetuoso y diplomático al hablar de su expareja. Nunca ha dicho nada negativo ni ha alimentado rumores infundados. Siempre ha mantenido un tono cordial y profesional. Pero recientemente hemos notado un cambio sutil, una calidez adicional en sus palabras cuando se le pregunta por Hande. En una entrevista reciente, cuando se le preguntó sobre cómo recordaba su tiempo en Sen Kalkam, Kerem respondió con una sonrisa nostálgica: fue una experiencia maravillosa, un periodo muy especial en mi vida. Tuve la oportunidad de trabajar con gente increíble y, por supuesto, Hande es una actriz muy talentosa. Aprendí mucho de ella. Hasta aquí, nada fuera de lo común. Pero luego añadió algo que llamó poderosamente nuestra atención: siempre apreciaré los momentos que compartimos y el apoyo mutuo que nos brindamos durante ese tiempo. Fue una etapa formativa para ambos. Esta última frase, una etapa formativa para ambos, es clave. Implica que Kerem ve su relación con Hande no solo como un romance pasajero, sino como una experiencia significativa que contribuyó a su crecimiento personal y profesional. Es una declaración que sugiere un profundo respeto y cariño por Hande, incluso después de la separación. Pero eso no es todo. En otra entrevista, cuando se le preguntó si estaría dispuesto a trabajar con Hande nuevamente en el futuro, Kerem respondió sin dudarlo: por supuesto. Hande es una excelente actriz y profesional. Si se presentara la oportunidad y el proyecto fuera adecuado, estaría encantado de volver a trabajar con ella. Esta respuesta es significativa por varias razones. En primer lugar, demuestra que no hay animosidad ni resentimiento entre ellos. En segundo lugar, sugiere que ambos están abiertos a la posibilidad de una reconciliación, al menos a nivel profesional. Y, quién sabe, tal vez una colaboración en el trabajo podría reavivar la llama del amor. Soñar es gratis, ¿verdad? Ahora, es importante ser cautelosos y no sacar conclusiones precipitadas. Estas declaraciones no necesariamente significan que Kerem y Hande están planeando volver a estar juntos. Podría ser simplemente que ambos han madurado y han aprendido a valorar su pasado compartido.
Sin embargo, el hecho de que Kerem hable de Ande con tanto cariño y respeto, y que esté abierto a la posibilidad de trabajar con ella nuevamente, es una señal positiva para los fanáticos que aún sueñan con una reconciliación. Además, hemos notado que ambos se han mantenido en contacto a través de las redes sociales. Aunque no se siguen mutuamente, a veces se dan me gusta a publicaciones de amigos en común o incluso comentan en publicaciones relacionadas con proyectos profesionales. Estos pequeños gestos sugieren que, aunque no estén en una relación romántica, todavía mantienen una conexión y un interés mutuo en sus vidas. Otro detalle que no podemos pasar por alto es el hecho de que ambos han evitado hablar mal el uno del otro en público. En un mundo donde los divorcios y las separaciones a menudo se convierten en espectáculos mediáticos llenos de acusaciones y reproches, Kerem y Ande han optado por mantener la discreción y el respeto mutuo. Esto dice mucho de su carácter y de la importancia que le dan a su privacidad. Por supuesto, la prensa turca está al tanto de todo esto y no ha dejado de especular sobre una posible reconciliación. Algunos medios incluso han publicado rumores infundados sobre encuentros secretos y cenas románticas. Sin embargo, hasta el momento, no hay evidencia sólida que respalde estas afirmaciones. Lo que sí es cierto es que el interés en la relación entre Kerem y Ande sigue siendo alto, y cada nueva declaración o gesto es analizado con lupa por los fanáticos y los medios de comunicación. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, en primer lugar, que Kerem Bürsin sigue teniendo un gran respeto y cariño por Hande Erçel. Ve su relación como una experiencia formativa y está abierto a la posibilidad de trabajar con ella nuevamente en el futuro. En segundo lugar, que ambos han sabido mantener la discreción y el respeto mutuo después de su separación. Y en tercer lugar, que el interés en su relación sigue siendo alto y que muchos fanáticos aún sueñan con una reconciliación. Si esa reconciliación se materializará o no, solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento y admirando su profesionalismo. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis detallado de las últimas declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Recuerden que toda la información que hemos compartido aquí se basa en entrevistas públicas y en el análisis de sus interacciones en redes sociales. No tenemos ninguna información privilegiada ni pretendemos hacer afirmaciones definitivas sobre su relación. En resumen, Kerem ha expresado respeto y cariño por Hande, considerándola una actriz talentosa y valorando el tiempo que compartieron. No descarta la posibilidad de trabajar con ella en el futuro, mostrando una actitud madura y profesional. La esperanza de una reconciliación persiste entre los fans, aunque el futuro de su relación sigue siendo incierto. Queremos agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos encanta compartir estas noticias y análisis con ustedes, y esperamos seguir haciéndolo en el futuro. Ahora, nos gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de las declaraciones de Kerem? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos nuevamente? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima entrega, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las estrellas turcas. Hasta la próxima. *** ampliación de la noticia ***. Pero, ¿qué hay realmente detrás de estas palabras? ¿Es Kerem Bürsin un maestro de la diplomacia, hábil para navegar las aguas turbulentas de la fama y las relaciones pasadas, o estamos vislumbrando un atisbo genuino de esperanza para los Anker? Para entenderlo mejor debemos desglosar el contexto de estas declaraciones y analizar la trayectoria de su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella. Senkalkapm no fue simplemente una serie de televisión exitosa. Fue un fenómeno global. La historia de amor entre Eda YLDZ y Serkan Bolat resonó en audiencias de todo el mundo, desde América Latina hasta Europa del Este, pasando por Asia. La química palpable entre los protagonistas, la trama adictiva y la belleza visual de la producción crearon una tormenta perfecta que catapultó a ambos actores a la fama internacional. Pero lo que diferenció a Senkalkapm de otras series románticas fue la autenticidad que percibían los espectadores. No era solo actuación, parecía que había algo más,
una conexión real que trascendía la pantalla. Y no se equivocaban. Los rumores sobre una relación amorosa entre Hande y Kerem comenzaron a circular casi desde el principio del rodaje. Los fans, con su perspicacia y habilidad para detectar hasta el más mínimo detalle, encontraron innumerables pistas, miradas cómplices, gestos cariñosos fuera de cámara, publicaciones en redes sociales que insinuaban una cercanía especial. Finalmente la verdad salió a la luz. Hande y Kerem confirmaron su relación, desatando una ola de alegría entre sus seguidores. Su amor era real, y el mundo podía verlo. Durante su tiempo juntos, fueron una pareja adorada. Viajaron juntos, asistieron a eventos públicos, se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales y compartieron momentos íntimos en redes sociales. Su relación parecía un cuento de hadas moderno, una historia de amor nacida en un set de filmación y destinada a durar para siempre. Sin embargo, como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. En 2022, la noticia de su separación sacudió a la comunidad de fans. Las razones exactas de la ruptura nunca se hicieron públicas, pero la especulación fue desenfrenada. Algunos atribuyeron la separación a la presión de la fama y la constante intromisión de los medios. Otros hablaron de diferencias irreconciliables en sus estilos de vida y prioridades. Sea cual sea la verdad, la realidad era que Hande y Kerem habían tomado caminos separados. Desde entonces, ambos han intentado seguir adelante. Hande ha continuado su carrera como actriz, participando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. También ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres, aunque ninguna relación se ha confirmado oficialmente. Kerem, por su parte, ha diversificado su carrera, explorando proyectos en Hollywood y enfocándose en la producción y escritura. También ha mantenido su vida personal relativamente privada, evitando alimentar los rumores y especulaciones. Y es precisamente esta discreción lo que hace que las recientes declaraciones de Kerem sobre Hande sean tan significativas. Después de meses de silencio y evasivas, el hecho de que hable de ella con tanto cariño y respeto es una señal de que, a pesar de todo, la valora profundamente. La frase "una etapa formativa para ambos" sugiere que su relación no fue simplemente un romance pasajero, sino una experiencia transformadora que contribuyó a su crecimiento personal y profesional. Además, la disposición de Kerem a trabajar con Hande nuevamente en el futuro es particularmente interesante. En el mundo del espectáculo, no es raro que las exparejas eviten trabajar juntas a toda costa, especialmente si la ruptura fue amarga o conflictiva. El hecho de que Kerem esté abierto a la posibilidad de una colaboración profesional sugiere que no hay animosidad ni resentimiento entre ellos. Pero, ¿es posible que haya algo más? ¿Podría esta disposición a trabajar juntos ser una señal de que aún hay sentimientos románticos involucrados? Es difícil decirlo con certeza. Sin embargo, es innegable que la química entre Hande y Kerem en pantalla era innegable, y que muchos fans aún sueñan con una reconciliación. Tal vez, una colaboración profesional podría ser el primer paso en esa dirección. Trabajar juntos en un nuevo proyecto les daría la oportunidad de reconectar, de redescubrir la chispa que los unió en primer lugar. Quién sabe, tal vez el amor podría florecer nuevamente. Por supuesto, también es importante ser realistas. La reconciliación es una posibilidad remota. Ambos han seguido adelante con sus vidas, y es posible que ya no sean compatibles como pareja. Sin embargo, el hecho de que Kerem hable de Hande con tanto cariño y respeto, y que esté abierto a la posibilidad de trabajar con ella nuevamente, es una señal de que la puerta no está completamente cerrada. En última instancia, el futuro de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es incierto. Solo el tiempo dirá si se reconciliarán o si seguirán caminos separados. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento y admirando su profesionalismo. Y por supuesto podemos seguir soñando con un final feliz para esta historia de amor que comenzó en un set de filmación y que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Pero la cosa no termina ahí. Más allá de las declaraciones puntuales, es fundamental analizar el lenguaje no verbal que acompaña a estas entrevistas. ¿Cómo reacciona Kerem al mencionar el nombre de Hande? ¿Su sonrisa es genuina o forzada? ¿Hay un brillo especial en sus ojos? Estos pequeños detalles pueden revelar mucho más que las palabras en sí. Además, es crucial considerar el contexto cultural en el que se desarrolla esta historia. En Turquía, como en muchas otras sociedades, las relaciones pasadas tienen un peso significativo.
La forma en que se manejan las rupturas y las relaciones posteriores puede ser un reflejo del carácter y los valores de una persona. El hecho de que Kerem haya optado por mantener la discreción y el respeto mutuo en su relación con Hande dice mucho de su madurez y su profesionalismo. Entonces, ¿qué podemos esperar en el futuro? Es imposible predecir con certeza lo que sucederá. Sin embargo, las recientes declaraciones de Kerem sobre Hande son un rayo de esperanza para los fans que aún sueñan con una reconciliación. La puerta no está completamente cerrada y la posibilidad de una colaboración profesional podría reavivar la llama del amor. Pero en última instancia, el futuro de su relación depende de ellos. Solo el tiempo dirá si el destino tiene reservado un final feliz para esta historia de amor que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Seguiremos informando, manténganse conectados.